El 22 de septiembre de 1910, después de 3 meses de viaje desde Inglaterra, una comitiva de 6 hombres llegó a La Chorrera. En la ribera del río Igará-Paraná, lo recibieron Juan Tizón y Víctor Macedo, representantes de la Peruvian Amazon Company, empresa del cauchero Julio César Arana. El grupo estaba encabezado por Roger Casement, el cónsul de origen irlandés a quien el Ministerio de Asuntos Exteriores británico le había encomendado investigar las atrocidades cometidas contra los indígenas. En una carta dirigida a Sir Edward Grey, el hombre que envió la comitiva hasta lo profundo del Amazonas, Casement escribe lo siguiente: En La Chorrera tomé declaraciones de varios barbadenses, 3 de los cuales presentaron acusaciones muy serias contra los agentes de la compañía, las cuales no fueron refutadas por el señor Tizón. Durante varias semanas, la delegación británica se movió entre La Chorrera y otras estaciones cercanas de la compañía de Arana. Cada entrevista que hacían les confirmaba aún más la magnitud de lo que había ocurrido durante la fiebre del caucho. Más adelante, en la misma carta, Casement dice esto: Muchos de los actos atribuidos a los agentes que conocimos fueron descritos de la manera más espantosa, y en varios casos los barbadenses que hicieron estas acusaciones no omitieron acusarse a sí mismos, asegurando que habían sido obligados a cometer crímenes chocantes. Además de consignar en cartas y diarios los relatos, Casement registró con una cámara fotográfica todos sus pasos desde la llegada al Amazonas. Hay fotos del río Igará-Paraná, del barco de vapor en el que llegaron, del puerto de la Casa Arana y, claro, también de los indígenas esclavizados. Una de ellas muestra un grupo de aproximadamente 30 hombres y mujeres sentados en fila, bajo uno de los balcones de la casa. La mayoría no están mirando a la cámara, sino a un funcionario de la compañía que está pesando una bola de caucho. Por la presencia de Casement y su grupo, se puede intuir que no hubo torturas o asesinatos después de esa foto. Pero esas formaciones eran el momento previo a la muerte para muchos. Reinaldo Fijichuy, un anciano que vive en el límite entre la Chorrera y la selva, conoció el miedo que les tenían los nativos a estas formaciones. Lo supo por una extraña canción que su abuela tarareaba. Rimo, 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 palomita, rimo, 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 palomita, paloma blanca. Así cantas, paloma blanca. Traduciéndolo bien es moriremos. O sea, vamos a morir. Cuando los llamaban para el pesaje del caucho, muchos entonaban la canción en esa especie de marcha hacia el patíbulo. Reinaldo no sabe si lo hacían para fortalecer el espíritu o para burlarse de los capataces que no entendían la letra. Sobre esto no hay menciones en las cartas de Casement, pero sí de lo que ocurría durante el pesaje. Esto escribió al respecto. Cuando el indígena traía su carga para ser pesada y veía que la aguja de la balanza no tocaba el punto requerido, se lanzaba con el rostro en el suelo y esperaba en esta posición los inevitables latigazos. Más adelante, detalla que los capataces agarraban del pelo a los indígenas para seguirlos golpeando. A algunos los mandaban al cepo, un instrumento de tortura en el que podían pasar días. Otros eran flagelados en ese mismo lugar hasta quedar moribundos. Eso fue lo que vio muchas veces la abuela de Reinaldo, que entonces era una niña y, según él nos contó, vivió hasta los 110 años. La abuela solía tararear la canción para arrullar a sus nietos, y de tanto escucharla, Reinaldo no solo se la aprendió, sino que también empezó a cantarla todos los días. Moriremos, palomita, paloma blanca, paloma blanca, paloma blanca, acuina. Cantaba y lloraba, ¿sí? Porque ella veía pues matar a esa gente. La llegada de la comisión que encabezaba Casement no tomó por sorpresa a la compañía de Arana. De hecho, según contó en su informe, Casement tuvo acceso a una carta de uno de los funcionarios que lo recibió en La Chorrera. Allí, el funcionario decía que los trabajadores que se portaran bien durante la visita de los británicos recibirían un premio. Portarse bien, en términos prácticos, significaba no revelar detalles de la operación cauchera. Pero la promesa del premio de poco sirvió, pues todos los relatos, fotos y descripciones de la comisión acabaron compiladas en el Libro Azul, un documento que Casement y su comitiva presentaron en el Parlamento británico en 1912. El informe desató los llamados escándalos del Putumayo. La historia de esos escándalos, las denuncias que se hicieron previamente y la influencia de Casement para destapar el genocidio es lo que les contaremos en este capítulo. Bienvenidos a La Vorágine,
la historia de la fiebre del caucho, un podcast que desteje los hilos invisibles entre la obra de José Eustacio Rivera y nuestros días. Yo soy Shaken Masaya. Episodio 4. El paraíso del diablo. Antes de Casement y el Libro Azul, otras voces se habían alzado para denunciar los crímenes de la Compañía de Arana. El episodio pasado mencionamos a Benjamín Saldaña, un periodista peruano que en los primeros años del siglo XX publicó y llevó hasta la justicia los casos de muertes y torturas contra indígenas. Pero otro punto de partida de las denuncias puede ser el caso de Walter Hardenburg, un ingeniero estadounidense que trabajaba en la construcción de ferrocarriles. Hardenburg llegó hasta el Putumayo en 1907 y en algún momento de ese año fue retenido por funcionarios de la Casa Arana. Los caucheros temían que él fuera un infiltrado y por eso lo montaron en un barco hasta Iquitos. Durante el trayecto pasó por varias estaciones de la empresa y ahí presenció el trato hacia los indígenas. Todo lo que vio le sirvió para escribir el libro El paraíso del diablo. El informe que hizo Hardenburg, que fue el primero que habló sobre lo que estaba sucediendo en el Amazonas. Creo que Hardenburg es bastante importante, muy poco se ha trabajado, porque la gente se ha enfocado sobre todo en el informe de Casement. La profesora Claudia Steiner, a quien acabamos de escuchar, lleva varios años estudiando la historia de Walter Hardenburg. Creo que es interesante hablar sobre la forma en que él vio la selva, vio a los indígenas, pero nos hemos centrado en la parte en que él habla de las caucherías, porque evidentemente él produjo un artículo que fue publicado en la revista Truth. Truth, la revista inglesa que menciona la profesora Steiner, presentó a mediados de 1909 el testimonio de Hardenburg. El informe, que fue publicado en primera página, dice lo siguiente en uno de sus apartes más demoledores. Lo más entristecedor era ver a los enfermos y moribundos tirados alrededor de la casa y en los bosques vecinos, incapaces de moverse y sin ninguna ayuda en su agonía. Esos pobres desgraciados quedaban expuestos al sol, las frías lluvias y la pesada humedad de las madrugadas, hasta que la muerte los librara de sus sufrimientos. Entonces, cuando sale en 1909 ese artículo, al principio no le creen mucho, no le paran demasiadas bolas, pero empieza un grupo de gente a tomarlo en serio. ¿Por qué? Porque de todas maneras en Inglaterra ya existía una sociedad antiesclavista. Los ingleses se ufanaban de que ellos estaban contra la esclavitud. Entonces había un grupo, realmente había bastantes grupos y una sociedad antiesclavista que al leer esto entran en preocupación y exigen que el gobierno inglés investigue. Uno de los argumentos con los que pedían la intervención británica en el Amazonas era la presencia de los barbadenses, es decir, los ciudadanos de Barbados, que trabajaban para la Casa Arana. La isla de Barbados en ese momento todavía estaba bajo el yugo de la corona inglesa y resultaba inadmisible que súbditos del rey ayudaran a esclavizar a otros pueblos. Pero la razón más poderosa para intervenir fue que la Peruvian Amazon Company estaba oficialmente registrada en Londres. La gente empieza a presionar para que el Foreign Service, para que el gobierno inglés mire lo que está pasando en las caucherías después de que Hardenburg publica este artículo. El Foreign Service, o Ministerio de Asuntos Exteriores, revisó a fondo el testimonio de Hardenburg y llamó la atención internacional sobre un posible Congo británico en el corazón del Amazonas. A comienzos del siglo XX, el Congo era una colonia bajo el dominio del rey Leopoldo II de Bélgica. Las caucherías en ese país seguían un método de trabajo forzado muy similar al que impuso Arana, pues los nativos eran obligados a recolectar caucho bajo amenazas de muerte y castigos severos. Hay relatos sobre mutilaciones, torturas y asesinatos utilizados para sembrar el miedo y garantizar la obediencia. Entonces es cuando deciden buscar a Casement. ¿Quién mejor que Casement? Alguien que ya había hablado de las atrocidades del Congo y que además estaba cerca. En 1884, cuando Roger Casement tenía 20 años, empezó a trabajar con la Asociación Internacional Africana, una organización utilizada por el rey Leopoldo II en África Central. Bajo el ropaje de proyectos altruistas y humanitarios, esa entidad perseguía en realidad la explotación de recursos en ese continente. Más adelante, hacia 1900, Casement fue nombrado cónsul británico y se movió en varias regiones africanas, pero quedó tan impresionado por la brutalidad con la que trataban a la gente en el Congo que desde su posición denunció los crímenes cometidos allí. Incluso, en 1904,
publicó un informe que llegó a presentar en la Cámara de los Comunes del Parlamento. A pesar de las presiones que recibió el gobierno británico por parte del rey Leopoldo, su informe desató un gran escándalo en Europa y puso la lupa sobre el Congo, un país del que muchos británicos jamás habían escuchado. Su informe impresionó al Ministerio de Asuntos Exteriores y sirvió para que le encomendaran después una nueva tarea. Entonces Casement va para allá, él va para el Amazonas cuando lo manda el Foreign Service a que investigue lo que ya está sucediendo. En 2010, el escritor peruano Mario Vargas Llosa publicó El sueño del Celta, una novela que recrea la vida de Roger Casement. Vargas Llosa lo describe como un hombre fuerte, muy alto, delgado, de barba y de cabello muy negro. Hondos ojos grises, poco propenso a las bromas y lacónico. Sus rasgos físicos se pueden ver en una foto tomada en La Chorrera, la única de su colección en la que Casement aparece. Se lo ve bajo uno de los balcones de la Casa Arana, apoyado sobre un bastón y vestido completamente de blanco. A simple vista se aprecia su 1,90 m de estatura, pues la diferencia con el funcionario que se encuentra a su lado es notable. Sobre su carácter, más adelante Vargas Llosa asegura que, salvo el tabaco, parecía exento de vicios. No bebía casi alcohol, y cuando en los campamentos se hablaba de mujeres, se ponía incómodo y apuraba su salida de ese lugar. Algunas veces desconcertaba a sus compañeros con dudas existenciales sobre el sentido de la vida y la muerte. Incluso llegaba a reunirlos para preguntarles quién de ellos iba a tomar en serio aquello que llamaban la misión civilizadora de Europa en África, que tanto lo obsesionaba. Él seguía siendo una persona, pues en ese sentido, que también pues tenía una visión de lo que era la selva y de lo que eran los indígenas, pues también muy europea. Vargas Llosa también cuenta que Casement llegó al Amazonas con una infección en los ojos y fuertes ataques de artritis que amenazaban con tirarlo a la cama. Sin embargo, fiel a su espíritu estoico, evitaba exteriorizar sus padecimientos. Cuando lo interrogaron sobre el motivo de su viaje hasta la selva, Casement respondió lo siguiente. Como sin duda sabe, en Inglaterra ha habido denuncias sobre atrocidades que se habrían cometido contra los indígenas. Torturas, asesinatos, acusaciones muy graves. La razón de ser de nuestro viaje es investigar qué hay de cierto en aquellas acusaciones. Muy rápidamente, en La Chorrera, El Encanto y otras poblaciones, la comitiva de Casement descubrió que la empresa de Arana no solo tenía barbadenses y a funcionarios blancos a cargo de la supervisión de los indígenas. También algunas personas de los pueblos nativos cumplían esas labores bajo la promesa de reducir su deuda con la empresa y otros beneficios. Los caucheros no elegían a cualquiera para esta posición. Normalmente eran hombres fuertes o influyentes dentro de los clanes. Así buscaban asegurar su obediencia. Uno de esos hombres fue el abuelo de Gira Huinaje, la esposa de Reinaldo Fijichuy, a quien escuchamos al principio de este episodio. Y a él, como el más anciano de ese lado, pues le cogieron como capataz para mantener a un grupo. Y él tenía que dar órdenes, que tenía que traer bastante, como en forma de un baloncesto, el caucho. Según una entrevista que le hizo Casement a un hombre indígena como el abuelo de Gira, encargado de pesar el látex, a los esclavos se les pedía recolectar al año entre 150 y 200 kilogramos de caucho. Y el que no traía, pues, sí, venga para acá, y le cortaba la cabeza. Esos hombres también vigilaban periódicamente que los indígenas estuviesen dedicados a la extracción del látex, y no a otras labores que los caucheros denominaban ociosas. Ver a algunos de los suyos trabajando para los blancos esclavistas generó remordimientos entre los pueblos nativos. De hecho, el abuelo de Gira tuvo que huir a Iquitos porque 3 hombres de un clan Bora querían asesinarlo. Y allá le fueron a tirar a mi abuelito y mi abuela. Y esos pues quedaron por ellos, pues se escondieron para que ya no le mataran. Y cuando ellos regresaron, aquí no había nadie. Todos se repartieron y se sabe si lo mataron. Y todo así. Y ellos volvieron ahí. Pero ya, pues, después de todo ese martirio, ellos regresaron. Pudieron regresar justo antes de que empezara en 1932 la guerra entre Colombia y Perú. Pero cuenta Gira que aunque quedaban muy pocas personas conocidas de la época en la que huyeron, el estigma de traidores o muyay, una palabra peyorativa para nombrarlos en su idioma, quedó para siempre sobre sus abuelos. Que ellos mismos colocaron esos apodos a ellos y como ya ellos quedaron con ese apodo ahí. El caucho se corrompió, pero no los... Sí, por negocio, sí, los peruanos nos vinieron así a mandar a trabajar. Eso ellos dijeron que eso era para darle trabajo a los que vivimos acá, los indígenas. Y mentira, eso fue al contrario, fue para terminar. Sobre los muyay hay muchas historias.
Algunos hablan sobre ellos con rabia por haber estado del lado de los caucheros, pero otros, como Salvador Remuy, quien hoy organiza la Guardia Indígena en La Chorrera, dicen que sin los Muyay no hubieran podido sublevarse contra los esclavistas más adelante. ¿Qué hicieron los peruanos? Ellos fueron tan inteligentes. Yo lo primero que cogieron eran los jefes de los guardias, a los comandantes de los guardias, lo que más tarde ya se llamó los Muyay. Después las torturas ya vieron subiendo, y hasta los mismos Muyay ya se dieron cuenta de lo que están haciendo mal, entonces ya también hubo rebeliones de parte en parte. Salvador se refiere a rebeliones como la de Atenas, una sección de la Casa Arana sobre el río Igará-Paraná. En 1917, grupos huitotos se enfrentaron a los caucheros y a soldados del ejército peruano. Durante varios días los indígenas rebeldes se atrincheraron en una casa que estaba rodeada de bultos de caucho y desde allí, con armas de fuego, resistieron a los hombres blancos. Los jefes huitotos abrieron dos frentes durante la rebelión, el armado y el espiritual. Este último a cargo de los chamanes que con tabaco, coca y otras plantas lanzaron ritos de brujería contra los caucheros y sus aliados. Esa era la pelea entre los dos espíritus, el bueno y el malo. Por eso los espirituales siempre existieron desde un principio, son los guardianes espirituales. No es tan fácil poner en términos de buenos y malos, como dice Salvador, lo que ocurrió en Atenas. Cuenta Fray Gaspar de Pinel, un misionero capuchino que presenció la rebelión, que los caucheros se salvaron de un golpe fulminante gracias a que otros indígenas les avisaron poco antes de que empezara todo. Después de varios días de intenso combate, los soldados peruanos lograron incendiar la casa donde se atrincheraron los indígenas, pero no lograron capturar ni matar a ningún chamán o jefe. En palabras de Marcelino Guerrero, una de las autoridades huitotos entrevistadas por el profesor Roberto Pineda, aunque la esclavitud cauchera no se acabó tras la rebelión, la explotación feroz sí fue bajando poco a poco. En los meses en los que Roger Casement estuvo en el Amazonas, no presenció ninguna sublevación, pero sí mencionó el temor entre algunos funcionarios de la Casa Arana por un levantamiento. Dijo Casement que a veces los indios organizaban grupos para atacar a los blancos y detener los envíos de caucho. A pesar de que la falta de armas los hacía fracasar, existía dentro de ellos tanto odio y temor que ni siquiera las torturas apagaban esos sentimientos. En enero de 1911, Casement regresó a Londres y en marzo de ese año entregó al Ministerio de Asuntos Exteriores un informe de 150 páginas. Allí calificó a los agentes de la Casa Arana como hombres asesinos y torturadores de profesión. Las reacciones al informe fueron diversas. Por una parte, tal y como ocurrió con el testimonio de Walter Hardenburg, un sector de la sociedad inglesa se indignó, pero fue inevitable que los empresarios cercanos a la empresa de Arana pusieran en entredicho las denuncias del cónsul. El profesor Juan Carlos Lacerna, a quien escuchamos en episodios anteriores, cuenta cómo recibieron en Perú el informe de Casement. Si uno revisa cómo fue visto Casement a inicios del 20 en la prensa peruana y por el Estado peruano, el Estado publicaba además documentos para defender la posición del país y del empresario cauchero. Casement era demonizado, ¿no? Tipo perverso, entregado a intereses extranjeros y pro-colombianos, por supuesto. Este conflicto generó tensiones comerciales y diplomáticas entre Perú y Gran Bretaña, ya que el gobierno inglés pidió que la Peruvian Amazon Company enfrentara las acusaciones y buscara formas de detener los abusos. Mientras tanto, las acciones de la compañía cayeron y varios empresarios vendieron sus participaciones, temiendo que el informe de Casement destruyera su reputación. El cónsul, elevado por la espiral de elogios y halagado por la furia de los empresarios caucheros, a quienes despreciaba desde sus días en el Congo, celebró la publicación del informe diciendo lo siguiente: «He derribado el paraíso del diablo, el Putumayo será depurado, aunque ya nada puede devolver la vida de las tribus exterminadas». Según su informe, la empresa Arana asesinó a cerca de 30.000 indígenas, pero a pesar de las detalladas descripciones de torturas y muertes, no hay pruebas que respalden realmente esta cifra. De hecho, ese número es uno de los principales puntos de diferencia entre los historiadores. No tenemos ningún tipo de información cuantitativa real para decir esto ocurría. E incluso, ya en términos, vamos a llamarlo, revisionistas, son evidentemente cuestionables. A pesar de que Roger Casement no jugaba ningún papel a favor del Estado colombiano, como lo sugerían desde Perú, su informe sí se convirtió en un gran argumento para la agenda nacionalista de Colombia. Fue aquí donde se empezó a hablar de genocidio, otro término que es motivo de debate para los académicos. Yo me niego al uso del término genocidio. No tenemos todavía el día de hoy
data cuantitativa para ver el número de muertos. No sabemos si realmente estos episodios de violencia fueron normalizados, hasta qué punto fueron episódicos frente a otras formas de interacción, de alianzas, de paternalismos, de pactos caucheros, donde los pueblos indígenas tuvieron capacidad de agencia. La preocupación para historiadores como Juan Carlos es que hablar de genocidio acabe negando la participación de los propios indígenas en la violencia contra los pueblos nativos, tal y como lo hizo, por ejemplo, el abuelo de Gira Huinaje, de quien hablamos hace un rato. Pero para antropólogos como Roberto Pineda, que en los años 60 llegó hasta La Chorrera para investigar las huellas de la cauchería en los indígenas, sí hubo un genocidio. Él, acompañado de otros estudiantes, obtuvo testimonios que mostraban la punta del iceberg de la violencia cauchera. Apareció la idea de que ellos antes eran muchos y que ahora están muy reducidos, y apareció el tema de que llegaron los caucheros anteriores de la Casa Arana y pues habían generado un genocidio entre ellos y muchos otros grupos de entonces. Y obviamente eso sí, la memoria nos evocó directamente la vorágine, ¿no? Roberto y sus compañeros releyeron La Vorágine en busca de pistas sobre los relatos que les contaban. Pero además de volver a la novela de Rivera, también consultaron el informe de Roger Casement. El Parlamento británico, después del informe Casement, ordena la liquidación de la Peruvian Amazon Company. Eso es otra historia muy interesante de cómo ordena y condena moralmente a los directores, pero nadie queda condenado penalmente. Aunque ordenaron la liquidación de la empresa, al final muchos perpetradores de la violencia no fueron a prisión. Incluso Julio César Arana, a pesar de que su nombre estuvo en el centro de la controversia, eludió cualquier castigo severo usando sus conexiones políticas. Sin embargo, las denuncias de los malos tratos a los indígenas tiñeron de sombra para siempre su reputación de empresario. En cambio, el informe rendido ante el Parlamento británico elevó a la categoría de héroe y redentor a Roger Casement. De ahí que todavía hoy, transcurrido más de un siglo, personas como Fausto Huinaje, el coordinador del colegio que hoy funciona en lo que fue la Casa Arana, consideren que fue su salvador. Él hizo todo lo posible, y las denuncias que también se hicieron al gobierno colombiano. Los colombianos sabían de todo lo que pasaba acá en las chorreras, sobre todo en el Amazonas, pero nunca le hicieron caso a eso. Roger Casement, a mi modo de ver, es otro salvador nuestro, ¿no? Pues así lo consideramos. Pero no todos, a pesar de la importancia de su trabajo en África y en el Amazonas, admiraban la figura de Casement. Yo no pensaría, y esto es una opinión muy mía, que a mí me parece que también hemos endiosado un poco la figura de Casement, porque él hace una cosa muy importante para los indígenas y para el Amazonas y para las caucherías. Pero él era un ser un personaje bastante paradójico, digamos. Lo paradójico de él es que para los irlandeses pues era un héroe y para los ingleses pues era un traidor, ¿no? Poco después de la publicación de su informe, el entusiasmo de justicia para los pueblos esclavizados por los caucheros se diluyó. No solo porque en Europa el tema de conversación se volvió la gran guerra que pronto iba a estallar, sino porque Casement se unió a los voluntarios irlandeses, una organización paramilitar y nacionalista de su país. Para muchos, en especial en Inglaterra, eso cubrió de oscuridad la figura del cónsul. Usaron su militancia irlandesa para desestimar los trabajos que publicó a lo largo de su vida. Pero quizás el punto más crítico para hundirlo vino por su sexualidad. La vida privada de Roger Casement se convirtió en un arma en su contra cuando lo arrestaron en 1916 por su participación en actividades independentistas irlandesas. Durante el juicio salieron a la luz los llamados diarios negros, una serie de memorias supuestamente escritas por Casement donde se detallaban relaciones homosexuales. Para Mario Vargas Llosa, Casement sí escribió estos diarios, pero allí se mezclan hechos ficticios con la realidad. En un pasaje del Sueño del Celta, Vargas Llosa describe así la inmensa culpa que sentía tras sus encuentros sexuales. Qué vergüenza sintió después. Todo el resto del día estuvo aturdido, sumido en unos remordimientos que se mezclaban con chispazos de dicha, la conciencia de haber franqueado los límites de una cárcel y alcanzado una libertad que siempre deseó en secreto sin haberse atrevido nunca a buscarla. A comienzos del siglo XX, la homosexualidad era ilegal en Gran Bretaña, y quienes eran descubiertos se enfrentaban a graves consecuencias, como la cárcel y el desprestigio público. Las autoridades usaron estos diarios negros para atacarlo,
y algunos empresarios se valieron de ellos para sembrar dudas en su informe del Amazonas. Finalmente, en agosto de 1916, cuando tenía 51 años, Roger Casement fue sentenciado a morir en la horca. A pesar de las peticiones de clemencia que enviaron personas como el famoso escritor Arthur Conan Doyle, Casement murió y lo enterraron sin lápida ni cruz en Inglaterra. Pero el legado de su trabajo y sus denuncias sobrevivieron al implacable paso del tiempo. No solo fue clave para que investigadores como Claudia Steiner y Roberto Pineda reconstruyeran años más tarde la violenta historia de la cauchería, sino que en cierta medida también inspiró a Rivera a escribir La Vorágine. En el próximo episodio, el último de esta serie, les contaremos cómo y por qué se cayó el negocio del caucho en el Amazonas. También, cómo es la relación hoy de los pueblos indígenas con ese pasado doloroso. Nosotros fuimos, a hacer como un saneamiento, a ambientar con buen aire de vida y de tranquilidad. Les soplamos tabaco a ellos, a las niñas, como haciendo una sanación. Y las nuevas miradas que desde ahí han surgido sobre La Vorágine. La Vorágine es un monstruo y te lo hablo como en materia de historia literaria porque encuentra una nueva forma de hacer literatura y por eso es tan importante Rivera porque su respuesta determinó el curso de la historia de la literatura del siglo XX.